Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo dando los agradecimientos a quienes nos siguen a través del Facebook Live de nuestras páginas Uriel Escobar Barrios 16, Psico, Salud y Transformación. Como siempre, en Mente-Cuerpo le traemos temas que tienen que ver con la actualidad, en lo que tiene que ver con salud mental del individuo y de las comunidades. Tratamos de que este programa podamos dar con los invitados especiales una serie de tips, una serie de recomendaciones que nos ayuden a todos nosotros a un mejor vivir. En el programa de hoy es un programa muy especial y vamos a hablar de un tema que es bastante doloroso. Tiene que ver con el maltrato. En general, Colombia se caracteriza por ser uno de los países en los cuales hay una mayor violencia entre nosotros, una mayor violencia también entre los grupos más vulnerables, las mujeres, los ancianos, nuestras niñas, nuestros niños. Es un tema muy amplio, muy doloroso y muy amplio, pero nosotros nos vamos a enfocar en un aspecto, en una de las poblaciones más vulnerables, y tiene que ver con nuestra población infantil y también con nuestra población adolescente. Y qué mejor para motivar, para dinamizar este programa que una invitada muy especial. Hoy nos acompaña durante el programa Natalie Bravo. Ella es trabajadora social, especialista en el tema de las adicciones, ha trabajado mucho a través de programas del ICBF con esta población maltratada. Natalie, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por la invitación. Bien, entramos en tema, Natalie. El maltrato y especialmente el maltrato infantil. Vamos a centrarnos en este tema, como fue la invitación que le hice a usted que nos sigue en el comienzo. En Colombia el maltrato tiene unas dimensiones que yo diría unas dimensiones de salud pública. Son muchísimos los casos que diariamente son reportados, son informados. Afortunadamente en este momento cada vez más los niños tienen un mayor conocimiento acerca de los derechos que tienen, acerca del respeto que se debe tener hacia ellos. Pero cuando uno observa las estadísticas de los casos que hay reportado anualmente, estamos hablando a nivel de país, son 23, 25 mil casos que son reportados. Detrás de eso hay muchos casos que no son reportados, o sea que es algo mucho más profundo, mucho más doloroso y que tiene un mayor impacto sobre nuestros niños y nuestras niñas, Natalie. Así es, doctor. Hay muchos casos que son reportados y que de pronto ya cuando la vecina vio que se salió de las manos la situación con el niño, reportó ante ICBF y de ahí se puede realizar la intervención, pero también hay muchos que no son reportados. Y es porque las familias creen que el niño, al ser su hijo, les pertenece, ¿sí? Y se genera pues de pronto, más que el maltrato, es un atentado contra la integridad física y emocional de ese ser, que independiente si es hijo, hermano, sobrino, es un ser humano que merece respeto. Entonces sí hay muchos casos y hay que tratar de diferenciar entre el maltrato y el abandono. Porque el maltrato lo podemos evidenciar si es maltrato físico a través de cualquier tipo de agresión o manifestación donde utilicemos las manos, las piernas o cualquier objeto para golpear al niño, ¿cierto? Entonces podemos hablar de correas, de palos, del cable de la plancha, entre muchos otros utensilios que a veces han utilizado algunos padres para reprender, entre comillas, al hijo, pero lo que muestra es que no logran consolidarse como figura de autoridad ante el menor, y por el contrario a lo que ellos creen, que es que están generando que él modifique la acción, están generando temor en el niño o en el adolescente, pero posiblemente no comprenda ni siquiera qué es lo que el padre quiere que él haga con respecto al proceder.
Y hay algunas formas de maltrato, ya que estamos en lo que tiene que ver con la conceptualización o la definición básica de este concepto. Y has dado un primer elemento, Natalie, que me parecería importante que ahondaras un poquito. O sea, cuando nosotros hablamos de maltrato no nos estamos refiriendo solamente al castigo físico como tal, ¿cierto? Hay diferentes formas en las cuales se manifiesta ese maltrato. Uno de los elementos fundamentales que mencionabas y que muchas veces no se tiene en cuenta es, por ejemplo, el niño que no se le atiende, el niño que en un momento dado se deja solo, los padres se van de fiesta, por decir algo, en la noche y dejan al niño de 3 años al cuidado de un niño de 4, de 5 o de 6 años, ¿cierto? Entonces lo del abandono también es una de las formas de maltrato, pero también existe lo que es el maltrato desde el punto de vista psicológico, que ese tipo de maltrato, si nosotros lo consideráramos, la dimensión del problema, que vamos a verlo inmediatamente, sería mucho mayor, Natalia. O sea, el impacto que tiene no solamente es a nivel de las cifras que usted hace un momento nos compartió, sino que nosotros replicamos lo que aprendemos desde casa, ¿cierto? Entonces, si a mí me educaron con el palo, pues tengo la opción de seguir educando con el palo o de tomar una opción diferente. Pero como les decía, no es la forma de reprender ni que el niño aprenda de la mejor manera, que es lo que el adulto pretende que él haga, sino que más bien es un momento de desesperación del adulto por tratar de que el niño o el adolescente le acate la norma cuando de pronto no está clara la norma, cuando de pronto no hay un sistema sancionatorio que ayude a sostener esa norma. Entonces, el maltrato como tal es la consecuencia de que en casa no estamos consolidados como figuras de autoridad y no tenemos las cosas claras. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues hacemos lo que podemos. Entonces, el niño necesitamos reprenderlo y como ya no nos acata o no nos cumple, entonces cogemos lo primero que tenemos, la mano. Algunos han tenido pues golpes en la boca, las manos marcadas en las piernas, que no es el lugar adecuado. Si es que la mamá le quiere dar una palmada, pues sería la cola, ¿no? Pero es las piernas, los brazos, algunos niños con laceraciones se golpearon con bordes, entre muchas otras cosas, o les han puesto las manitos en la estufa, o los han intentado ahogar un poco en agua para que aprenda. Esas no son las formas adecuadas para reprender ni a un niño ni a un adolescente, en el caso pues del maltrato físico. Sí, y el otro es el maltrato en la cual se invalida a la persona, se le dice es que eres un inútil, es que no sirves, es que no ayudas. Ese tipo de maltrato va teniendo un impacto en la psiquis del niño, y cuando uno se encuentra con el adolescente o se encuentra con el adulto, encuentra una persona que tiene severas dificultades en los procesos de interacción. Esta persona comienza a desarrollar formas de dependencia hacia las otras personas, y es alguien que definitivamente no va a tener esa habilidad social para establecer una relación adulta. Siendo adulto no tiene esa capacidad, sino establece relaciones de dependencia, o muchas veces a través de ciertas conductas, de ciertos comportamientos, como dicen por ahí vulgarmente, trata de llamar la atención. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene desde muy pequeño severos conflictos, y estos conflictos son el resultado de esas formas de educación, de esas formas de relación que han recibido de sus personas mayores, de los adultos, de los padres, de las personas responsables. Definitivamente toda forma de maltrato implica una vulneración, una extralimitación del poder que de alguna manera ejerce una persona sobre otra, y precisamente por eso al comienzo yo decía que el maltrato se ejerce es precisamente a través de el ejercicio del poder que de alguna manera pues el padre o la madre tiene sobre el hijo, que el hombre tiene sobre la mujer en la medida en que tiene más fuerza. Por eso también es una de las formas de maltrato más frecuente. Nuestros ancianos que están más frágiles, más vulnerables. Entonces las ramificaciones que tiene el maltrato son muy amplias, pero hay un aspecto, Natalie, que nosotros debemos tocar, y es lo que tiene que ver con el profundo impacto
efecto psicológico que tiene en las personas. Nosotros utilizamos habitualmente el concepto de síndrome de estrés postraumático para hacer referencia a que muchas de estas formas de maltrato la persona carga con ellos a lo largo de su vida. Es como una huella, ¿no?, que queda allí en su psiquis, y esta persona siempre va a tener estas rememoraciones, estos recuerdos que sin duda alguna hacen que tenga mucho sufrimiento en su vida. Tiene toda la razón, Dob, y es que estas personas tienen un impacto grandísimo en la autoestima, o sea, tienden a tener una autoestima baja. Hace mucho tiempo, un niño de 6 años repetía constantemente que él era bruto, que él era bobo, que él no aprendía, y cuando se empieza a indagar frente a por qué él tenía esa concepción, es que la mamá, cuando tenía rabia, lo tomaba del brazo, lo apretaba y lo movía fuerte, lo zarandeaba y le decía: es que usted es bruto, es que usted no aprende, es que usted no entiende. Y el niño repetía esa conducta en el colegio, ¿sí? También hace un tiempo estuvimos en un retiro en el que compartieron un testimonio que me pareció a mí muy impactante, y los muchachos lo disfrutaron mucho porque es un ejemplo de vida. Y él refería cómo en la infancia fue víctima no solamente de agresiones físicas, de agresiones verbales y psicológicas, además de abandono, que ya les voy a explicar la diferencia entre maltrato y abandono, y esta persona constantemente buscaba parejas que lo maltrataran, porque esa era la forma en que él creía que sentía el amor. Exactamente, o sea, es repetir un modelo, lo que estábamos nosotros hablando, porque es la única forma en que ha tenido de relacionarse. Entonces eso nos lo planteaba Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría, uno de los padres de la psiquiatría y del psicoanálisis. Ahí la tendencia a repetir ciertas conductas, aunque esas conductas en un momento dado puedan ser muy lesivas, puedan ser muy dolorosas, porque eso está profundamente enraizado en la psiquis de la persona. Bueno, vamos a hacer un corte y continuamos con el análisis que está haciendo Natalie en este aspecto. Ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental. Bien, regresamos con el programa acerca del maltrato infantil, un fenómeno que cada vez afecta a más niños y niñas en nuestro país y en nuestra región. Y con nuestra invitada Natalie Bravo, trabajadora social y especialista en adicciones, funcionaria de la Corporación Psico Salud y Transformación y de la Fundación Dejando Huella. Habíamos hablado al final de la primera parte, de la primera sección, acerca del concepto del abandono y acerca del concepto del maltrato. Vamos a continuar en ese aspecto, Natalie. Entonces el maltrato ya lo aclaramos acerca de esas agresiones o manifestaciones que se pueden dar con un daño hacia la integridad física o emocional del niño o adolescente. El abandono tiene que ver con que yo como adulto no doy una satisfacción a las necesidades del niño. Entonces tiene que ver con la necesidad de alimentación, con la necesidad de vestido, y esto va muy conectado, estudio, y va muy conectado también con una palabra que es la negligencia. Cuando yo como adulto, al no satisfacer esas necesidades en ese niño o adolescente, tiene un impacto. Entonces es el niño que vemos que va al colegio con la ropa sucia, o el uniforme que no está bien planchadito, o que tiene los roticos pues porque ni siquiera se le cose, el niño que vemos que no se baña, el niño que vemos que nutricionalmente tiene un déficit.
o el niño que llevan un día al colegio y al otro día no lo llevan. Eso tiene que ver mucho con esa parte del abandono físico. El abandono emocional ya es cuando yo como adulto hago caso omiso o no satisfago de manera adecuada las necesidades de atención y emocionales del niño. O sea, esos niños que, mamá, necesito hablar contigo, no tengo tiempo, estoy ocupada, estoy trabajando. Entonces, todas esas son formas de maltrato que a veces nosotros solo concebimos el físico porque es el que podemos ver, pero esas otras que de pronto no tienen una manifestación que podamos observar, sí tienen un impacto en la persona que está creciendo y va a tener un impacto, como usted lo decía, doctor, en el relacionamiento, en la autoestima de esa persona y en su desarrollo como ser humano. Hay un aspecto fundamental que estoy seguro se estarán preguntando ustedes, y es lo siguiente: ¿hay algún grupo de población de niños, niñas en especial, que están más expuestos a este tipo de maltrato o a este tipo de abandono? En la experiencia que he tenido con el trabajo con padres, con el trabajo con niños, con adolescentes, sin duda hay una serie de lo que nosotros llamamos factores de riesgo, situaciones, por ejemplo, que en un momento dado pueden llevar a que un niño o una niña sea maltratada. Uno de los elementos fundamentales tiene que ver con el consumo de sustancias, ¿cierto? Esa parte es fundamental. Lo otro tiene que ver con que no hay un respeto hacia la intimidad del niño, de la niña, o sea, que están durmiendo todos allí en la misma cama, en el mismo cuarto, en fin, ¿cierto? Hay otras situaciones que tienen que ver con enfermedades o trastornos mentales de los progenitores. Entonces hay muchos factores que hacen que ciertos niños sean más vulnerables. Es verdad. Además de los que usted escribió, doctor, el hecho de que la familia no cuente con una red de apoyo, es decir, si la mamá tiene que trabajar y debe dejar los niños al cuidado de nadie o al cuidado del hermanito que es 2 añitos mayor, ahí también se puede generar una vulneración de derechos. O sea, recordemos que no solamente es que tengamos en cuenta que la madre tiene que trabajar y tiene que conseguir el dinero para la casa, sino que esos niños también necesitan una educación. A veces el hecho de que la madre tenga que salir del hogar hace que no haya ni siquiera quien lleve el niño al colegio. Entonces, hoy no lo puedo llevar, el niño se queda en casa. Ahí habría una vulneración de derechos. Correcto. Bien, y hay otro aspecto que quiero que toquemos porque es fundamental, y es el siguiente. Ya nosotros vamos a centrarnos en cómo podemos prevenir, cómo podemos evitar conductas de violencia, de agresividad hacia nuestros niños y hacia nuestras niñas. Hay alguna serie de elementos que nos pueden dar pautas a nosotros para saber que ese niño o esa niña está siendo maltratado. Ya, Natalie, tú mencionabas algunos, el hecho de que no esté bien arreglado, de que no esté bien organizado, pero también ciertas formas de violencia física que pueden ser detectables. Un aspecto fundamental, y en ese caso, a pesar de que la legislación está siendo cada vez más severa contra los maltratadores, nosotros lo que vemos en el día a día es que sin duda alguna hay un incremento del maltrato, especialmente pues el tema que estamos viendo nosotros o la población de niños y de adolescentes, tanto en Colombia como en la región. Eso tiene varias explicaciones. Uno de los puntos fundamentales que yo quiero que toquemos, Natalie, es lo de la importancia que tiene el hecho de que el niño o la niña puedan ser un sujeto de derechos, y que todos nosotros vigilemos que esos derechos no sean vulnerados. Y ahí viene el concepto que cada vez está tomando más fuerza en nuestro país, y es que cuando uno ve que un niño o una niña es maltratada, debe denunciar. Así sean vecinos o uno se entere, y se puede denunciar de diferentes maneras, hay diferentes formas, pero lo fundamental, lo importante, Natalie, para que hagas énfasis en esto, es que cuando uno detecta que un niño o una niña está siendo vulnerado, está siendo maltratado, está abandonado, debemos denunciarlo. Es verdad.
Normalmente cuando vemos una situación, la tendencia es quejarnos, decir, pero es que vea por qué no intervienen, por qué no hacen algo, pero por qué nosotros mismos no aportar en la intervención. La forma en que podemos ayudar es muy fácil. No hay necesidad de decir nombres, no hay necesidad de hacer cartas. Si usted quiere hacer una llamada anónima en el que haga el reporte de la denuncia, sin decir su nombre, sin decir su dirección, sin dar datos personales, lo puede hacer. Lo importante es que se reporte, porque esa es la única forma en que Bienestar Familiar puede ir a hacer la verificación de los derechos de ese niño. Cuando hacen la verificación, entonces ya ellos definen la medida de protección para ese niño o niña. Lo importante también es que estemos seguros de las denuncias que vamos a hacer, porque también ha ocurrido que van y hacen denuncias porque la vecina me cae mal, entonces la voy a ir a empapelar con Bienestar, y estamos gastando un recurso que de verdad es importante y que necesitamos que le preste atención a otros casos. Entonces, por ejemplo, Bienestar Familiar está ubicado acá en la carrera sexta, número 961, en el barrio San Nicolás de Cartago Valle. Carrera sexta, número 961. Y el teléfono es 211-3989. Entonces, a través de vía telefónica o de manera presencial, podemos ir a reportar los casos. Recordemos que esto es un asunto de todos. O sea, si el niño está siendo maltratado, el niño no se puede defender, porque lo que hablábamos es una relación de poder donde el adulto, con el estrés del trabajo, con el estrés de lo que pasa en su día a día, con de pronto esa dificultad para hacer que el niño le acate, llega a tomar la decisión de ocasionarle el maltrato. Y hay unos casos que lo hemos visto en la noticia que son muy fuertes y que generan que ese niño los vaya a recordar la mayor parte de su vida. Entonces, ellos son el futuro de nuestro país, y si nosotros no ayudamos a que crezcan sanos, a que esté conservada su integridad física y emocional, pues entonces, ¿quién tendría esa obligación? Bien, el maltrato genera una serie de impactos profundos a nivel psicológico que, como decía anteriormente, muchas veces perduran, persisten a lo largo de la vida y hace a unas personas infelices también a lo largo de la vida. Por eso es fundamental este tema que nosotros estamos tocando, porque cuando un niño o una niña es maltratada, eso deja unas huellas, deja unas secuelas que son muy importantes y van a influir en la calidad de vida de esta persona. Y nosotros debemos preocuparnos no solamente por los aspectos que tienen que ver con los aspectos materiales, sino en este caso específico del maltrato hay un profundo impacto psicológico y un profundo impacto emocional, y eso tiene una influencia crucial en la vida de cualquier persona. Eso es verdad, y hay una forma de identificarlo en el colegio. Por ejemplo, los niños que bajan sus calificaciones, el niño que tiende a aislarse, el niño que le cuesta relacionarse con el otro, porque como lo vemos, el hecho de que mis papás, que son los que me deben dar amor, me estén diciendo que soy bruto, que no entiendo nada, o que soy un bobo, o que les dañé la vida, o me den golpes, eso hace que la persona se compare con otros compañeros, con otros niños de su misma comunidad, donde ve padres amorosos, padres que tratan de proveer a sus hijos en sus necesidades básicas. Eso hace que el ser humano se cuestione, o sea, ¿qué tengo yo? ¿Por qué me tratan de esta manera? Y eso tiene un impacto a lo largo de su vida, en el relacionamiento sobre todo, y en su autoestima. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Pero antes de despedirnos vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Mente, cuerpo, una ventana a la salud mental.
Bien, en la parte final de este programa acerca del maltrato infantil, las profundas secuelas que tiene en el desarrollo del individuo, el grave problema que está viviendo nuestro país y la región por casos cada vez que se presentan con mayor frecuencia sobre estos niños, estas niñas que tienen que ser sujetos de protección y de cuidado de todos nosotros, de la sociedad en general. Muchos temas se nos quedan pendientes. En otro programa vamos a tocar sin duda estos elementos para que ustedes que nos siguen tan fielmente puedan tener elementos para entender una situación que se presenta con tanta frecuencia. Natalie, muchas gracias por todos esos aportes que nos has dado a lo largo del programa. Muchas gracias, doctor, por la invitación y espero seguir aportándoles. Bien. Muchas gracias para quienes nos siguen a través de todo este proceso de Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Queremos darle los agradecimientos a quienes nos siguen a través del Facebook Live, de la fanpage Uriel Escobar Barrios 16 y de Psico, Salud y Transformación. Que estés muy bien.